Laboratorio de Energía Cinética Rotacional. Objetivo. El propósito de esta práctica es estudiar la dependencia de la velocidad tanto traslacional como rotacional de una esfera de radio de giro. Para ello, la esfera se deja rodar a lo largo de un par de rieles paralelos e inclinados cuya distancia de separación entre ellos se puede variar. La velocidad de la esfera en la base del riel es una función de la distancia de separación entre los rieles. El radio de la esfera y la altura desde donde se suelta y su valor a determinar de manera indirecta usando las ecuaciones de cinemática de caída libre. Cuando un cuerpo gira, sus partículas describen circunferencias centradas en el eje de rotación, con una velocidad que es proporcional al radio de la circunferencia que describe BI es igual a W por RI. La energía cinética total es la suma de la energía cinética de cada una de las partículas. Esta suma se puede expresar de forma simple en términos de momento de inercia y la velocidad angular de rotación, donde inercia es igual a la sumatoria de m por r al cuadrado. Se denomina momento de inercia del sólido con respecto a su eje de rotación. Así, para una esfera homogénea de masa m y radio r que rota con respecto a un eje que pasa por su centro, la inercia es igual a 2/5 de m por el radio al cuadrado. El procedimiento llevado a cabo fue: se dejó rodar la esfera a lo largo de un par de rieles paralelos e inclinados y cuya distancia de separación entre ellos podía variar. A esa distancia o ese ancho lo llamamos W. A su vez, tomamos una distancia vertical Y entre la punta final del riel y el piso. Esta distancia debía ser fija. Además, tomamos una altura H desde la otra punta del riel y el ángulo. Tomamos un ángulo que también debía ser fijo para cualquiera de las mediciones. Y por último, tomamos una distancia horizontal X que comenzaba desde la punta final del riel hasta donde cayera la esfera. En los errores de la toma de datos y resultados de la práctica, podemos observar que se presentan errores en exactitud y en precisión. En precisión puede ser debido a que no soltamos la esfera desde la misma altura en los datos repetitivos y esto pues puede generar una variación. También de pronto quizás una pequeña variación en la medida del ángulo. En cuanto a la exactitud, de pronto una mala medida de la distancia donde cae la esfera al punto final del plano inclinado. Por lo cual, digamos, se presentó, digamos, algún problema con la medida de la regla o mal ubicación de esta o mal eje de referencia. Bueno, la primera pregunta: si la distancia de separación W entre los rieles aumenta, ¿qué le pasa a la velocidad angular y traslacional de centro de masa a la esfera? Si la distancia entre los rieles aumenta, la esfera tiende a deslizarse, por lo tanto tiende a no rotar. Y si tiende a no rotar, entonces la velocidad angular tendería a cero. Y la velocidad traslacional, pues, es la única que quedaría. Por lo tanto, la velocidad inicial solo sería raíz de 2 por g por h, debido a que solo hay energía cinética y potencial en el momento inicial. Con respecto a la segunda pregunta, si la distancia de separación W entre los rieles aumenta, ¿qué le pasa a la fuerza de fricción ejercida por los rieles sobre la esfera? Si la distancia de separación W aumenta, quiere decir que poco a poco los rieles ya no van a estar en contacto con la esfera hasta que ya deja de estar en contacto. Por lo tanto, la fuerza de fricción sobre los rieles tendería a cero. Solo quedaría fuerza de fricción entre la esfera y la superficie.
Si la distancia de separación de W entre los rieles aumenta, ¿qué le pasa a la energía cinética rotacional y traslacional de la esfera a medida que desciende por los rieles? Esta pregunta está ligada a la primera. Debido a que la esfera va a tender a deslizarse, la velocidad angular sería cero, entonces la energía cinética rotacional sería cero porque la velocidad angular sería cero. Va a tender a cero. La traslacional es la única que habría junto con la energía potencial, quedando inicialmente la ecuación de mg por h igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Y la velocidad sería raíz de 2g por h. En cambio, si ambos estuvieran, sería raíz de 10 séptimos de g por h, lo cual sería una velocidad menor que si solo estuviera la traslacional. Entonces, cuando hay energía traslacional, la esfera adquiere su mayor velocidad.